En este artículo vamos a hacer un comparativo del término responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial en español con el término Corporate Social Responsibility en inglés, para lo cual nos basamos en 14 documentos, en el caso del español con 289.791 palabras, y en el caso del inglés con 21 documentos y 102.567 palabras en inglés. Las bases de datos del inglés se obtienen de la Bolsa de Valores de Nueva York en términos de la abreviatura del acrónimo CSRE o Corporate Social Responsibility. Esta base de datos se compone de 14.475 palabras y las palabras que acompañan, en este caso como modificadores a responsibility, a liability, son las que se muestran en el esquema de gráfica horizontal. El azul indicando las palabras que acompañan a responsibility y en el caso de liability, las palabras que acompañan a liability. Para los ejemplos concretos de concordancias se seleccionaron los de mayor frecuencia, los más sobresalientes. Y el ejemplo que tenemos en el caso del azul, de responsibility, tendríamos que es el enunciado número 1, mientras que el enunciado número 1' se refiere a los términos que acompañan a liability. Se ven distintas estructuras, particularmente el caso de el término acompañado por un circunstancial, liability of o responsibility of. En este caso, la base de datos solamente nos proporcionó ejemplos de responsibility of the president, como el ejemplo lo muestra en el número 2. En el caso de verbos, en la estructura de los predicados, tendríamos que el predicado inicia con el verbo y luego emplea la palabra liability o responsibility como objeto de esa acción. Entonces tendríamos ejemplos como have responsibility, give responsibility, retain responsibility. En los documentos de el Banco de Datos de la Bolsa de Valores de Nueva York no encontramos ejemplos con liability. Liability, dejamos en claro, lo vemos porque en español también se traduce por responsabilidad. Son dos sentidos que la palabra responsabilidad tiene en español. En el caso también de la Bolsa de Valores vemos que cuando los términos responsibility o liability actúan como sujetos, implican sentidos diferentes. En el caso de responsabilidad es parecido al español, la responsabilidad incluye en azul, mientras que la responsabilidad divide. Aquí en este caso liability se tendría que interpretar de otra manera, más que con otra palabra como responsabilidad. Aquí en realidad estamos hablando de los adeudos, liability, pero el adeudo se entiende como una responsabilidad que tiene que también cumplirse. Otro ejemplo donde vemos el uso en estructuras paralelas de responsabilidad, liability y responsibility, y encontramos que se acompañan mucho por otros sustantivos como independencia, en el caso de responsabilidad en inglés, pública y participante, mientras que para el caso de liability no se encuentran ese tipo de ejemplos. En tanto como predicado, empleado en el predicado como objeto, responsabilidad en inglés, liability, responsibility, construyen
dos tipos de complementos de predicados, solamente cuando van con el verbo impose, imponer, comparten los mismos predicados, pero tienden a dividirse. Uno es responsibility, como objeto de shoulder, shoulder the responsibility, place the responsibility, expect responsibility, mientras que en el caso de liability se establece la responsabilidad criminal, se evita la responsabilidad criminal, se determina la responsabilidad criminal y se fija la responsabilidad criminal. Aquí había que dejar claro que en el caso de impose, en realidad tendríamos que ponerlo de color amarillo, porque se ajusta con el ejemplo 6. Y responsibilities lo ponemos como en el caso de el azul. Los poseedores de responsabilidad o de responsabilidad criminal, en este caso son las aseguradoras y los patrones. La responsabilidad, en el caso de los documentos en inglés, no tiene poseedores. O sea, el acto criminal es una consecuencia, no es propiamente una propiedad del sujeto. Otra cuestión que distingue a responsibility y liability en inglés es que en el caso de complementos, la responsabilidad de o liability de, encontramos que la responsabilidad le pertenece o está en función de la ciudadanía o en este caso de una clínica que es CLC. Mientras que en el caso de la responsabilidad criminal, esta está asociada con las compañías, con los abogados defensores y con los patrones, en el caso del inglés. Cuando se observan las palabras, los términos liability y responsibility como sujetos o agentes de la acción del predicado, vemos que la responsabilidad criminal es y hace o no hace en todo caso, mientras que la responsabilidad no juega el papel de agente de una acción. En los documentos que están vinculados con la Suprema Corte también se encuentra que en la documentación legal los verbos, los predicados que tienen como objeto de su acción o el paciente de la acción a la responsabilidad criminal o la responsabilidad, tienden a ser verbos como colocar, place, esperar, expect, y dar un espaldarazo, shoulder, para el caso de darle un espaldarazo a la responsabilidad, o que comparten los dos sustantivos, tendríamos que comparten el mismo verbo imponer, mientras que la responsabilidad criminal como objeto de la acción es evitar la responsabilidad criminal, arreglar la responsabilidad criminal, determinar la responsabilidad criminal o establecer. Son esos verbos los que se emplean con mayor frecuencia. En el caso de la
el uso de corporativo y responsabilidad en documentos que tratan de fraudes o artículos que tratan de fraudes, vemos que la relación se encuentra entre el corporativo y la palabra significante, como lo muestra el ejemplo de la concordancia número 11. En este ejemplo en inglés son los corporativos los casos significantes. También en la base de datos de documentos de fraude, donde se analizan 66 oraciones, 37 párrafos y 3 documentos de los artículos actualizados de periódicos, se ve que en la relación con el sustantivo, corporación o responsable como adjetivo que acompañan a objetos en forma de infinitivo, el verbo que domina en el caso de responsable es limpiar, mientras que para el corporativo no encontramos ejemplos de ese uso. En la base de datos también de fraudes se encuentra que los estados de relación entre las corporaciones y su modificación con los sustantivos, tal como responsable o corporativo, tenemos términos como malversión, malfeasance, espionaje, demandas legales y pérdidas corporativas. Esa es la relación de modificador, mientras que para responsabilidad no se manejan en los fraudes esos tipos de relaciones con adjetivos de ese tipo. En tanto, la palabra corporativa y responsable como predicados, pero cuando aparecen acompañados con el verbo ser, vemos que solo acompañan a responsable, como en el ejemplo 14.